Hola compañeros, me da mucho gusto saludarlos este domingo 11 de julio de 2021. Soy Rosana B. de Atlanta, comedora compulsiva recuperada. Mi fecha de abstinencia completa es el 9 de marzo de 2020. Claudia C. y una servidora les damos la bienvenida a esta fiesta de recuperación que es nuestra junta de compañerismo de Una Visión para Ti. En Una visión para ti, practicamos la abstinencia completa tal como lo indica el capítulo de la opinión del médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No consumimos alcohol, harinas, azúcares o edulcorantes y nada que se le parezca o sustituya. El plan de alimentos viene acompañado de la madrina o del padrino. En nuestra reunión de Telegram contamos con una lista de compañeros que pueden ser nuestra guía en este camino de la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de nuestras reuniones en Telegram, contamos con reuniones vía Zoom y un canal de YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas, así lo dicta nuestra séptima tradición. En Una Visión para Ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información, visite oauvpt.info. Compañeros, qué alegría saludarlos. Soy Claudia C., enferma de comer compulsivamente, recuperada y abstinente, gracias a Dios, desde el 7 de abril del 2020. Me siento muy afortunada de poder trabajar con Ros y juntas, de la mano del Poder Superior, presentarles esta junta de compañerismo que nos ayuda a mantenernos abstinentes y en el camino de la recuperación un día a la vez. Sin más preámbulo, damos la bienvenida con mucho cariño a Leti M., quien con más de 4 años en abstinencia completa y viviendo el milagro de la recuperación, nos comparte hoy su experiencia de vida con los pasos 1, 2 y 3. Buenos días, compañeros. Soy Leti M., comedora compulsiva, adicta a la harina, adicta al azúcar, adicta a las grandes cantidades, adicta al picoteo. Soy adicta, claro que sí, potencial adicta al alcohol, yo creo, porque de repente se me antoja. Nunca fue mi problema, pero a ver ahora, aún con mis 24 horas, de repente lo que se me llega a antojar. Así que estamos en familia, todos muy a gusto, muy contentos. Se me antoja una copita, lo puedo admitir. No soy adicta al alcohol, pero si lo pienso es porque me gusta, ¿verdad? Pero puedo decir con toda confianza y honradez que soy una comedora compulsiva, enferma de mi voluntad en todo lo que se refiere a la comida. Y pues yo no estuve muy obesa ni muy gorda antes. Me casé a los 22 años y empecé a engordar 1 kilo por año. ¿Se imaginan? Pues ya con 35, casi 40 años de casada, pues 40 kilos más y más. Así que, pues sí, nada de aquella chiquilla que se casó tan flaquita. Y no tan flaquita, ya tendía a la gordura. Cuando me iba a casar y no se hizo la boda, pues que se va a España la niña a estudiar 1 año para que se olvide del novio. Regresé con 10 kilos más de allá. Pero yo dije que era porque me encantaba la comida de allá. Pues no, nunca imaginé que ya traía esta enfermedad, ¿verdad? Por ahí. Y después, cuando la vida se puso difícil, engordé más y más y más rápido. No de a kilo por kilo, sino de a 5 por mes y así de repente, ¿no? Así que sí, compañeros, aquí estoy para ustedes en este servicio de compartir. Soy adicta y pues así me presento, ¿verdad? Como una persona que se creía normal y que después fue perdiendo la alegría de vivir, escondiéndome el cuerpo, que no quería que me vieran, que me daba tristeza y vergüenza estar como estaba. Y pues empecé en esta hermosa aventura de mi programa de 12 pasos en una visión para ti. Le doy las gracias a nuestras compañeras que organizan esta junta de compañerismo, Rosana y Claudia, gracias por estar aquí, y pues agradezco este servicio de compartir el primero, el segundo y el tercer paso tal y como yo los viví. Mi abstinencia entonces es del 25 de enero del 17 y puedo decir que yo llegué sin,
sin haber tocado fondo. En realidad no me sentía moribunda, más que del ánimo. Eso sí, se me había agotado en toda su potencial. El deseo de hacer cosas, el gusto por vivir, el gusto por tener esperanza de algo nuevo. Y yo le estaba pidiendo a Dios que me concediera algo que me apasionara. Y justamente había entrado, buscando eso, había entrado a estudiar de nuevo, algo que duraría 3 años. Y estaba en el inicio de esos 3 años de estudio, cuando por pura casualidad llegué a una reunión, a un taller, y yo no sabía de qué se trataba el taller, y solo vi un letrero que decía 12 pasos, no le entendí nada, quién sabe de qué sería, y poquito escuché lo que estaba diciendo ahí, la que llevaba el taller. Decían: ¿de qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre? Y pues sí, de vida. Yo tenía hambre de vida, porque lo que estaba viviendo, pues no era así, vida. Era estarme arrastrando sin gusto y sin ganas por los días, ¿verdad?, que transcurrían. Y no estaba entonces dispuesta ni lista para liberarme de mi obsesión por comer, ni sabía que la tenía. Simplemente estaba, pues sí, gorda, pero no estaba dispuesta, porque no estaba consciente de que tenía una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y entonces, pues este primer paso que exige mi derrota, que exige darme cuenta que mi mente se ha deformado a causa de esta obsesión destructiva por la comida, tuvo que tomar su tiempo, compañeros. Y yo no hice el primer paso al principio. Yo empecé una abstinencia sin haber comprendido el trabajo del primer paso. Solamente decía pues que había que admitir que yo tenía esta enfermedad. Pues no, por más que me le buscaba en total negación, pues yo decía: no, mis queridos compañeros, no. Pero mi estrategia para empezar fue hacer como si. Yo dije: bueno, pues todos aquí dicen que tienen ese mal, ¿verdad? Pues yo voy a hacer lo que ellos han hecho, aunque yo no lo tenga, aunque estoy gorda, quién sabe por qué, pero yo voy a hacer como si. Y entonces, cuando empecé a escuchar los compartires y a verme reflejada como en un espejo muy claro de todas esas conductas que me habían despojado de la confianza personal y de la voluntad para resistirme a la comida, fue cuando pude empezar a abrir los ojos, ya abstinente, con 1 mes, por ejemplo, más o menos de abstinencia. Pude darme cuenta, y no fue para mí humillante decir: ay, qué horrible tener que decir que mi voluntad no funciona, que está descompuesta a causa de este padecimiento. No, no fue humillante, solamente di el primer paso muy claramente, sabiendo que estaba caminando hacia mi liberación y hacia una fortaleza que me devolvería el entusiasmo por la vida, que era lo que yo buscaba. Claro, sí, estaba incómoda, ¿verdad?, con mi tamaño, con la deformidad de mi cuerpo, pero comprender y poder ver la deformidad de mi mente me ayudó a vivir esta derrota, pues con gran confianza, con amor hacia los que me estaban permitiendo conocer mi enfermedad, admiración por sus logros, y, y así fue como poco a poco entendí que esta obsesión era muy sutil y muy poderosa, y que anulaba mi voluntad, pero que el admitirlo me permitía recuperar la vida. Así que, pues di el segundo paso antes que el primero, y supe que yo, claro que sí, podía creer que un poder superior a mí misma me devolvería el sano juicio ese que dicen yo había perdido. Y de la mano de este poder superior, entablando una nueva relación con él, pude admitir que era impotente ante la comida,
y que mi vida se había vuelto ingobernable. Mi relación con Dios, compañeros, estaba algo lastimada, porque yo había pedido con mucha fe para que no se muriera mi mamá, mi papá, un sobrino y mi nieto, cada uno en su momento de enfermedad, y pues se murieron. Entonces, sí, yo estaba resentida, tengo que admitirlo, resentida porque Dios mío no me prestaba atención y, y mis exigencias eran muy claras y él no las escuchó. Entonces yo estaba algo molesta, algo confundida, pero en un proceso ya de, de aceptar que la voluntad de Dios es perfecta, que sus tiempos son perfectos. Y yo creo que eso era lo que me tenía tan apagada, el estar negociando todavía cómo es que tenía que ser esta relación con Dios, del que yo estaba segura desde hacía muchísimo tiempo de su existencia y de quien tuve una muy fuerte y muy vívida experiencia de su presencia en mí desde hacía muchísimos años. Pero la vida se había empezado a poner difícil y yo estaba siendo muy exigente. Yo quería que todo fuera como yo decía que tenía que ser. Sin embargo, cuando se trató de dejar de comer, como no me creía enferma, pues yo dije, esto no le va a dar tanto trabajo a Dios, ¿no? Así que ahí te voy. Y de su mano, compañeros, de su mano, empecé la abstinencia. Y muy segura de que si yo ofrecía este ejercicio de la abstinencia, él iba a estar conmigo. Porque a mí Marcela me lo dijo, que Marcela fue la que estaba en ese primer taller y que yo fui a otro asunto con ella. Ella me lo dijo, estar en abstinencia es estar en gracia con Dios. Entonces yo era lo que quería. Yo quería estar en gracia con Dios, no quería estar decepcionada de Él porque no me concedió la vida de estas 4 amadas personas. Más vida, ¿verdad? De estas 4 amadas personas. Y, y pues yo dije, quiero perdonar a Dios, quiero estar en gracia con Él. Y, y sí, un poquito conocedora del valor de ciertos pequeños sacrificios, como el ayuno, pero que nunca lograba hacer por tragona. Yo dije, bueno, voy a ayunar las 4 horas, 5, entre comida y comida. Entonces no me resultó difícil y me sentí muy, muy fortalecida y muy cercana a mi experiencia con Dios. Muy fortalecida, sí, me fui nutriendo de muchas cosas en mi relación con Él por la satisfacción de ver que eso sí era posible dejar de comer 4 o 5 horas, tomando agua, llamándole una madrina. Para mí eso fue una novedad excepcional y preciosa, porque yo siempre muy reservada, sumamente reservada. A mí me gusta la soledad, disfruto mis tiempos a solas, pero aquí empecé a disfrutar tener a alguien junto a mí que me salvara de algunos momentos, que me dijera cómo. Y fue maravilloso, compañeros. Fue precioso empezar la abstinencia de la mano de un poder superior que claro que me podía devolver el sano juicio, y entonces sí pude admitir que yo estaba pues enferma mental y que yo era adicta a la comida, al picoteo, a las grandes cantidades, a la harina, al azúcar. Sí, recuerdo cuando por fin pude decir convencida, soy adicta. Y estoy enferma mental porque no me funciona el sano juicio, no me funciona la voluntad, no me funciona la alegría ni el entusiasmo por la vida. Entonces di este segundo paso con firmeza y con muy buenos resultados. He dicho que fue fácil dejar de comer 4 horas. Al principio no fue fácil, fue posible. Y el que fuera posible, entonces me hacía pensar que, pues que era fácil, que sí se podía, ¿no? Entonces, pues di el tercer paso. Decidí poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios
como yo lo concebía. Y esto me produjo un alivio, un descanso, porque antes yo creía que todo dependía absolutamente de mí, de lo que yo creía, de cómo yo pensaba, de lo que a mí se me antojaba o apetecía. Y no, entonces ahora todo estaba bajo la voluntad de Dios, que es perfecta. Y decidí poner mi vida y mi voluntad en sus manos. Entonces, pues lo viví en una llamada telefónica con mi madrina. Hicimos esta oración, la oración que aparece en nuestro libro, en donde hacemos este tercer paso y, y solamente eso fue, no platicamos de nada, nada más dijimos la oración en una postura corporal que cada una considerara propia y adecuada para estar en contacto consciente con Dios. Y ahí hubo una fuerza de verdad muy clara, porque me sentí protegida, me sentí envuelta y adherida a, a un amor, a una sabiduría, a todo lo más grande que puedo aspirar en mi vida. Y entonces, qué descanso saber que no todo depende de mí, de mis pocas fuerzas humanas que son nulas y sobre todo en relación con la voluntad. Fuerza de voluntad jamás he vuelto a necesitar en relación a la comida, solo buena voluntad, solo un decir aquí estoy. Cada 24 horas, cada despertar en la mañana, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y si tu voluntad está más que claro que la voluntad de Dios era que yo dejara de comer como lo hacía. Claro que esa era su voluntad. Me había llevado al taller sin que yo supiera ni siquiera de qué iba a hacer. Era su voluntad que yo dejara de comer, que yo pudiera tener una conciencia más clara, un sano juicio. No digo recuperarlo porque igual y nunca lo tuve, pero qué maravilla hacer el tercer paso y luego reforzarlo en los talleres con todos los compañeros y sentir, ¿verdad? Esa fuerza que da un grupo, esa fuerza que hace cierto lo que mi poder superior ha dicho, que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y es verdad porque ha sido posible. Entonces, cada vez que hago el tercer paso con algunos otros compañeros, pues se fortalece mi tercer paso, ¿no? En que por decisión propia acepto tener una vida con una dependencia saludable, porque no es que yo sea tan inútil, ni tan tonta, ni tan débil, que necesite estar amarrada a alguien. Esto es diferente, compañeros. El entregarle mi voluntad y mi vida es diferente a cualquier otra dependencia humana que yo pudiera tener. Y me libera incluso de las dependencias humanas, porque ahora me doy cuenta que todo fluye de una manera tan natural y que dependiendo, poniendo en sus manos mi vida, pidiendo consejos siempre de lo que he de hacer, cuando todavía, claro, sigo siendo la misma, ¿verdad? Necia y burra, que a veces quiero hacer lo que se me da mi gana, pero ahora pregunto, me detengo un poquito y entonces pues ya no cometo las atrocidades que cometía, porque sí llegué a tomar decisiones muy dañinas, que miren, Dios todo lo repara, de verdad que claro que sí, se puede seguir, pese a cualquier tontería que se haya cometido en la vida, se puede seguir adelante. Y este tercer paso es hermoso. Yo creo que quien ha dado el primero y el segundo no tiene ningún problema para tomar esta decisión, porque es por decisión propia, ¿verdad? Sí quiero, sí decido poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Y entonces, como ahora Él se hace cargo, ya no traigo los puños apretados, ya no traigo la cabeza, el cuello estirado, viendo qué hay por ahí de comer que me consuele, que me fortalezca. Ya me doy cuenta, compañeros, que ahí no está la solución de mi vida. Entonces, qué hermoso, de verdad ha sido un proceso muy grande en mi vida. Lo agradezco de verdad de todo corazón y agradezco mucho que me invitaran a este servicio porque
el recapacitar un poquito en estos 3 pasos. Yo siempre quiero contar de otros pasos, pero me tocaron el 1, el 2 y el 3. Dije, bueno, pues qué bueno que me tocó, ¿verdad?, pensar en estos 3 pasos. Y aquí en el libro de 12 pasos y 12 tradiciones, haber podido leer, reflexionar un poquito de cada uno de ellos nuevamente y ver cómo es que fue en mi recorrido la vivencia de estos 3 pasos. Compañeros, gracias por su paciente escucha, por estar aquí. Deseo de todo corazón que alguien se anime a dar ese primero o ese segundo o el que sea, pero empezar de alguna manera para vivir en abstinencia y obtener una vida útil y feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti, por compartirnos tu experiencia a través de los primeros pasos del programa, como lo sugiere el libro grande de Alcohólicos Anónimos. A continuación, damos la bienvenida a nuestra compañera Ana Katy. Su fecha de abstinencia es el 25 de noviembre de 2019 y ella, con más de 1 año, 7 meses en este camino de recuperación, nos comparte su experiencia de vida a través de los pasos 4 al 9. Hola, soy Ana Katy, comedora compulsiva en abstinencia completa desde el 25 de noviembre del 2019. Muy agradecida con Dios y con ustedes por un día más en este grupo tan maravilloso, y sobre todo muy agradecida con mis compañeras Roxana B. y Claudia C. por la invitación a compartir los pasos del 4 al 9 en esta junta de compañerismo. Pues les cuento un poquito de mi vida. Yo empecé muy joven con mi adicción a la comida desde niña, así que muy joven empecé a buscar una solución a mi problema, que en ese entonces creía que era el sobrepeso. Ya después pasé a la obesidad y ya en la adolescencia pues ya tenía obesidad mórbida. Llegué a pesar 120 kilos, de lo que me acuerdo, ¿no? Y ahí pues una búsqueda constante de métodos. Se podría decir que lo que estuvo a mi alcance de forma económica y en mi ciudad, lo hice todos los métodos. Y un día me pasaron el mensaje de comedores compulsivos y fui porque pues ya había probado todo, ¿no? Me gustó mucho y me quedé. Y me ofrecieron esa ayuda espiritual, ese método espiritual, y me dijeron 3 comidas al día, sin nada entre ellas, y no harina y no azúcar. Pero pues así lo hice. Los primeros meses bajé 30 kilos y luego seguí bajando y así, pero siento que nunca di ese primer paso, el aceptar realmente que era una comedora compulsiva y que mi vida era ingobernable. Totalmente no lo di. ¿Por qué? Porque yo hice intercambios, pues no, pues ya no voy a comer harina blanca, ahora voy a comer harina integral, ahora me voy a hacer hotcakes de avena, ahora voy a tomar Coca Light, ahora solo puro autoengaño. De todas maneras me sirvió y bajé de peso, pero bajaba y subía y así estuve muchos años y buscando, y seguía yo en la búsqueda, o sea, iba al grupo, pero de todas maneras tomaba pastillas, lo que me dijeran, mucho tiempo en recaídas, bajaba 40 kilos, los volví a subir, bajaba otra vez y así sucesivamente. No encontraba un equilibrio. Tampoco considero que había hecho mi segundo ni tercer paso, o sea, yo a Dios o a mi poder superior solamente lo buscaba cuando no ocupaba ayuda, pero realmente una fe ciega en que se haga su voluntad y no la mía, pues no, siempre quería que se hiciera mi voluntad y que Dios hiciera mi voluntad y que todo fuera de acuerdo a mis necesidades, a mis problemas, muy egocéntrica, muy egoísta, pidiendo, siempre pidiendo. Y pobrecita de mí, es que yo soy una gorda, yo ocupo bajar de peso, yo cargo con todo este peso y ya no quiero. ¿Y por qué no me funciona esta dieta y esta y esta? Y
¿por qué no me funciona el grupo? Porque esto es de honestidad. Y claramente me decían, no harina y no azúcar, 3 comidas al día. Y pues mm, me alejé un día y volví a llegar otra vez a 108 kilos y así. En eso anduve muchos años, yo creo que unos 30, desde que empecé a hacer dietas, y unos 25 en comedores compulsivos, en Alcohólicos Anónimos, y no me entraba en la cabeza el mensaje. Tuve que tocar fondo dentro de los grupos, tuve que sufrir crueles experiencias para darme cuenta de que por mi fuerza de voluntad no podía, de que yo no era la excepción a la regla. O sea, yo decía, ellas porque ya son grandes, ellas porque no pueden, pero yo sí puedo. Y por más que hacía ejercicio y todo eso, no podía, pues no podía con mi forma de comer ni con mis defectos de carácter, y yo le echaba la culpa a los demás. Y, y llegué a hacer inventarios en esa época, llegué a hacer cuartos y quintos pasos en Alcohólicos Anónimos, en comedores compulsivos, pero casi estoy segura que fue bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, porque nunca conocí o nunca practiqué lo que es la abstinencia completa, el quitarte todas las sustancias, todas, porque yo no solamente soy adicta a la harina o al azúcar y al alcohol. O sea, tengo otros alimentos, otros comportamientos adictivos, y no los eliminaba. Entonces por eso seguía recayendo y recayendo. Por eso mis inventarios anteriores eh, creo que no funcionaron. O sea, hacer el cuarto paso, hacer un inventario minucioso, moral de mi propia vida, pues yo lo hacía dependiendo de cómo anduviera. A veces era la víctima en el cuarto paso y escribía, me hicieron y me hizo y por su culpa. Y, y en otras ocasiones, cuando entré a AA, no, pues yo era la malvada, yo le hice daño a esto y soy la peor mujer del mundo y así asado. Y llegar a una visión para ti y que me digan, mira, esto es diferente. Aquí no es un mar de lágrimas, ni vas a contar una novela, ni eres la víctima, ni tampoco eres la más mala del mundo. Entonces, aquí de lo que se trata es de que hagas dividido en 3 partes: tu inventario de resentimientos, tu inventario de miedos y tu inventario sexual. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero vas a anotar en una columna con quién estoy enojada, con quién estoy resentida, los nombres de las personas, instituciones o principios con los cuales yo estoy enojada. Para mí fue muy fácil, la verdad, hacerlo, esa parte. Entonces, ¿con quién? ¿Con quién estoy enojado? ¿Por qué? La causa es la segunda columna. ¿Qué me hicieron o qué pasó? ¿Por qué estoy enojado con esa persona? Y después, eh, ¿qué me hirió esa persona? O sea, ¿en qué me afectó? En mi autoestima, en mi vanidad, en mi seguridad emocional, financiera, económica, en mis ambiciones, mis relaciones personales, sexuales, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención del inventario es cuál fue mi parte, cuál fue mi culpa, en qué contribuí yo, en cómo fui deshonesta, cómo fui egoísta, ambiciosa, en qué tuve que ver la naturaleza de la equivocación. Pues eso me llegó mucho porque yo le echaba siempre la culpa a los demás de mis problemas y de mis situaciones, y resulta que en casi todos había yo tenido culpas, había tenido involucramientos, y eso me abrió mucho en la mente de decir, pues no era, cargué 20, 30, 40 años con un resentimiento del cual
yo también había contribuido. Y después el inventario de los miedos. O sea, hicimos una lista de los miedos que tengo y en qué parte de mí misma me he basado o me he decepcionado de ese miedo. Por ejemplo, si fue por vanidad, si fue por ambición. O sea, cómo afectó ese miedo, cómo afecta en mi vida esos miedos que yo traigo cargando desde siempre. Y en vez de haber sentido ese miedo o haber actuado de esa manera, ¿cómo debí de haber hecho eso en realidad? O sea, ¿cuál es la solución a ese miedo? Si es real, si no es real, porque fue, etcétera, etcétera. O sea, hacer ese inventario, ¿no? De esos miedos. Y por último, el inventario de mis conductas sexuales o el daño hecho a otros en esa parte. ¿A quién herí y qué le hice? O sea, en la primera columna, el nombre a quién fue. En la segunda columna, todo lo que le hicimos, ¿por qué? ¿Por qué lo dañé? Después, si lo que provoqué fue justificado o no, si fue por celos, por sospecha, por amargura, y cuál fue mi culpa, ¿no? ¿Cuál fue, cómo intervino, si fue mi egoísmo, mi falta de honestidad, etcétera, etcétera? ¿Y qué debería de haber hecho en vez de eso, ¿no? No sé, no herirlo, no mentirle, no sé, la solución a lo que debería de haber pasado o debería de estar pasando, porque no solamente es un inventario de lo que ya pasó en el antes, sino de lo que estoy pasando o viviendo el día de hoy. Este inventario yo lo hice de la mano con mi madrina, de la mano del libro azul, obviamente, porque ahí te da todas las indicaciones de cómo hacerlo. Igual la madrina te dice cómo, te va guiando. Tú vas escribiendo con la mayor honestidad posible. Por eso es muy importante el tercer paso, porque una vez que sientes que hay un poder superior que te guía en ese escrito, pones todo, no te guardas nada y lo sacas todo. Incluso cosas que yo ni me acordaba salieron en el inventario. Entonces el quinto paso ya es leérselo a tu madrina, platicárselo. En mi caso, pues mi madrina vive en otro país y fue por llamada. Y fue algo muy bonito porque siento como que descargué muchas cosas que no había platicado en los otros inventarios o que reafirmé o que ya había superado o que todavía no superaba. Lloré con mi madrina, muy comprensiva, muy espiritual, muy amorosa. Siento que en esa llamada estaba el poder superior de por medio y pude soltar toda esa carga de kilos, resentimientos, miedos, inseguridades que traje toda mi vida durante 40 años. Entonces fue algo maravilloso. Y también descubrí en ese inventario cuáles son mis defectos de carácter para poder trabajar el sexto paso. O sea, qué, qué defectos y qué virtudes, porque también tenemos cosas buenas los adictos como yo. Salieron también cosas buenas, no solamente negatividades y escribir puras cosas malas, también salió que también me habían dañado, que muchas causas por qué actué así, porque me pasó esto y esto y esto. Entonces comprendí, entendí a mis padres, como que sentí ganas de perdonar y de pedir perdón durante el inventario. Entonces ahora el sexto y séptimo paso que habla de los defectos, pues muy importante hacer el inventario para poder saber qué defectos tengo, porque si no me conozco, pues no voy a saber exactamente la naturaleza de mi enfermedad y de mis defectos. Entonces ahí poder trabajarlo eh, con la madrina, pidiéndole a Dios que me ayude a liberarme de esos defectos de carácter que, que durante toda mi vida me han estado
haciendo mucho daño, y no solo a mí, sino a los seres que más he querido. Entonces, trabajar esos defectos y pedirle a mi poder superior que me arranque lo más posible, que me ayude a liberarme de esos defectos de carácter que realmente me tenían encadenada y me llevaban invariablemente siempre a comer. No digo que se quiten todos, ni digo que voy a ser una santa. Simplemente el poderlos ver, el poderlos conocer, te permite trabajarlos y poder enmendarlos día con día. Entonces, ahí mismo también sale el listado de las personas a las que hice daño, porque ahí mismo en el inventario salió esa lista de a quienes dañé, a quienes perjudiqué con mis actitudes, y poderles pedir perdón en un 9º paso. No hay nada más liberador que eso. Y para mucha gente dirá, ay no, qué difícil hacer eso. Pero cuando tienes a tu poder superior dentro y dices, ya estoy harta de esta vida, ya estoy harta de vivir así tan mediocremente, tan falsamente, tan triste, cuando ya has caído en un fondo de sufrimiento y te dicen que hay una esperanza en la cual tú vas a poderte liberar, entonces vas y pides ese perdón. De acuerdo obviamente a las indicaciones que se te den. No se le puede pedir perdón directamente a todos, pero hay formas de hacer la reparación de los daños causados a otras personas. Y obviamente la reparación empieza por mí, porque yo fui el ser humano más dañado con mi enfermedad. Los más cercanos a mí, hay reparaciones que son de por vida. Y mi reparación es de por vida, porque me dañé mi cuerpo, mi alma, mi mente. Y la primera reparación que tengo que hacer es darme amor, cariño y comprensión. ¿A través de qué? De mis alimentos, cómo te cuidas. Tengo que ir al doctor, tengo que ver cómo estoy con el dentista, ir a hacerme chequeos, estar en abstinencia completa, hacer ejercicio, darme amor, cariño, empezar a reparar todo ese daño. Imagínense 120 kilos, una niña de 20 años pesando eso, con obesidad mórbida, con 1,67 de estatura. Y el día de hoy poder vivir en un cuerpo normal, el poder hacer ejercicio, el poder correr en un maratón, en un triatlón, y, y el poder ver a mi madre y a mi padre de frente, sin ese rencor, sin esa amargura, con ese perdón que siento hoy, es totalmente otra vida. Realmente el que yo pudiera reparar daños fue muy, muy liberador, y tal vez por eso se me liberaron tantos kilos que traía cargando en el alma, en el cuerpo, en mi mente, y, y día con día se tiene que seguir trabajando. Hace falta mucho trabajo todavía, apenas esto inicia. Sin embargo, estoy muy, muy lejos de cuando di mi primer paso. Muy lejos. Me siento contenta, me siento feliz de haber sido de las afortunadas que tuvo el valor de hacer esto, que no me quedé escuchando la cadena, que no me quedé con las ganas de decir, ¿qué se sentirá realmente estar abstinente? ¿Qué se sentirá liberarse así, hacer tu cuarto y quinto paso y decirle a alguien todos tus defectos y ir a pedir perdón? Suena complicado, pero más complicada era mi vida de antes, comiendo en exceso, drogándome sin parar, alcoholizándome sin parar. Era una vida triste, amargada, de locura, de tristeza, mucha, mucha tristeza. Y siento que estos pasos, que todos los 12 pasos son súper importantes, pero estos son realmente de la acción. A ver, ¿qué estás dispuesta a hacer? Me preguntó mi madrina, para liberarte de esta terrible enfermedad.
Si estás dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para conseguir tu recuperación, sí, estoy dispuesta. Entonces, estás en el camino adecuado. Es lo que les puedo compartir. Felices 24 horas.